La clase de hoy corresponde a la unidad número 7 del módulo 2 y versa sobre el equilibrio simultáneo IS, LM y BB. Como objetivos o propósitos de esta unidad tenemos conocer el equilibrio entre la economía real y la economía monetaria, es decir, el equilibrio simultáneo entre la IS y la LM. A partir de este equilibrio simultáneo vamos a derivar y determinar la demanda global y cuáles son sus variables exógenas y endógenas e incorporar al resto del mundo a través de la función BB a este equilibrio de ISLM para ver en qué puntos existe simultáneamente el equilibrio interno y el equilibrio externo. Para iniciar el análisis, haremos un breve repaso de lo visto a partir del estudio de la economía real que atravesó distintas etapas. Iniciamos el estudio hablando de una economía real, cerrada y sin gobierno. Luego pasamos a la economía real cerrada y con gobierno y finalmente incorporamos al resto del mundo hablando de la economía abierta. A partir de esto derivamos la función IS, que representa niveles de producto y de tasa de interés real, para los cuales se da el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. Dijimos que esta función IS, entonces, representa estos pares de producto o ingreso y tasa de interés real, para los cuales la economía real está en equilibrio, sujeto a que existe cierto saldo de la balanza comercial X menos M y cierto déficit público G menos T. Llegar a cada una de estas variables requirió un esfuerzo importante, ya que cuando hablamos de las exportaciones, dedujimos que estas exportaciones debían de la relación de precios entre los precios internacionales y los precios domésticos, los niveles generales de precios, el tipo de cambio o cotización, las retenciones y la demanda internacional. A su vez, las importaciones dependían también de la relación de precios entre el nivel general de precios internacional y el nivel general de precios doméstico, el tipo de cambio, los aranceles y el producto nacional o el producto interno. También vimos que el gasto público dependía de una decisión política de qué tipo de gobierno es el que se define en cuanto a la mayor o menor intervención estatal en la economía y en la generación de bienes públicos. Y los impuestos, que estaban conformados por impuestos directos, indirectos y otros recursos autónomos del Estado, dependían del producto y tenían una parte autónoma de estos impuestos. Esta función IS entonces recoge toda esta información y nos muestra que abajo de esta función existirá un exceso de demanda sobre oferta agregada, como pudimos demostrar oportunamente, y arriba de esta función y a la derecha tendremos un exceso de oferta sobre demanda. ¿Cuándo o qué cambios pueden ocurrir? Cuando aumentan las variables exógenas de esta función, o sea, exportaciones menos importaciones o saldo de la balanza comercial o el déficit público, y ese se irá hacia arriba, hacia la derecha, expandiendo o aumentando la zona de exceso de demanda sobre oferta. Cuando estas variables exógenas se mueven en sentido contrario, es decir, disminuye el saldo de la balanza comercial y o disminuye el déficit público, y ese se irá hacia la izquierda o hacia abajo, acercándose al origen, expandiendo la zona de exceso de oferta sobre demanda. En la unidad número 6 hablamos de la economía monetaria. Para poder llegar al equilibrio en el mercado monetario, hablamos de la demanda de dinero, de la oferta de dinero, de las variables nominales y variables reales, y llegamos a determinar que el equilibrio del mercado monetario, es decir, la oferta real de dinero, era igual a la demanda real de dinero, y la demanda real de dinero,
dependía del ingreso respecto de su objetivo transaccional o de su propósito transaccional y el motivo de especulación de la tasa de interés real. Y de acuerdo a la teoría monetarista, la oferta nominal de dinero dependía de las reservas internacionales, del encaje legal y técnico de los bancos, de la tasa de redescuento por liquidez, de los redescuentos estacionales, de los adelantos del tesoro, de exportaciones, importaciones, entradas netas de capital y tipo de cambio respecto del sector externo y de las operaciones de mercado abierto como eran la compra y venta de títulos de valores de acciones. Así dedujimos la función LM que tiene en sus ejes el producto real y la tasa de interés real, y la función LM tiene una zona horizontal y luego pendiente positiva. Esa zona horizontal lo que nos mostraba era el cumplimiento de la trampa de liquidez que enunció Keynes. Así la función LM nos muestra pares de producto y tasa de interés real que están dadas para cierta cantidad nominal de dinero y cierto nivel general de precios. Dijimos que esta LM también divide al plano en dos sectores. Por arriba y a la izquierda de LM tendremos un exceso de liquidez o un exceso de oferta real de dinero sobre la demanda real de dinero. Y a la derecha y abajo tendremos iliquidez o un exceso de demanda de dinero respecto de la oferta real de dinero. ¿Cuándo se desplazaba esta función? Esta función se desplaza hacia la derecha cuando la cantidad nominal de dinero aumenta y o el nivel general de precios disminuye. Cuando ocurre esto, entonces se expande o se amplía la zona de exceso de liquidez. Y cuando ocurre lo contrario, es decir, la cantidad nominal de dinero disminuye o el nivel general de precios aumenta, el M se desplaza hacia la izquierda, generando que la zona de exceso de demanda sobre oferta o iliquidez se amplíe. De acuerdo a lo visto en las gráficas anteriores, el sistema de ejes tiene las mismas variables, es decir, en el eje de abscisas, el nivel de actividad económica, producto e ingreso en términos reales, y en el eje de ordenadas la tasa de interés real. Luego, entonces, podremos superponer ambas funciones en un sistema de ejes en el que tendremos IS y la función LM. Ahora, ¿qué pasa en algunos puntos de este gráfico? ¿Qué pasa si nos ubicamos en un punto como A? Este punto A está sobre la función LM, es decir, que estamos en un punto de equilibrio monetario, pero no está sobre la IS, está por encima de la IS, y los puntos que están por arriba de la IS implican un exceso de oferta sobre demanda, es decir, que tendremos equilibrio en el mercado monetario y exceso de oferta en el mercado real. En otro punto, como B, estamos sobre la IS, es decir, que hay equilibrio en el mercado real. Sin embargo, al no encontrarnos sobre la LM, hay desequilibrio en el mercado monetario. ¿Qué tipo de desequilibrio? Al encontrarnos a la izquierda del LM, vamos a tener un exceso de oferta de dinero sobre la demanda o un exceso de liquidez. ¿Qué ocurre en un punto como C? En C, nuevamente estamos en el equilibrio real, sin embargo estamos a la derecha de abajo de LM, es decir, que estamos en un punto donde existe iliquidez. Y en D estamos en equilibrio monetario, pero al estar por debajo de la función IS tendremos un exceso de demanda real. ¿En qué punto ambos mercados están en equilibrio? Solamente ocurre esto en el punto E. En este punto E, entonces tendremos equilibrio tanto en el mercado monetario como en el mercado real. Ese punto E, entonces, va a definir el nivel de actividad económica de equilibrio y la tasa de interés doméstica.
a este punto E se lo conoce como el punto que define el equilibrio interno o doméstico, es decir, es el que define la tasa de interés interna. Recordemos que tanto IS como LM tienen en su construcción una serie de variables exógenas que permanecen constantes al trazar cada una de estas funciones. Para el caso de la LM, las variables exógenas son la cantidad nominal de dinero, que está fija en un nivel 1, y un nivel general de precios, que también estará fijo en un nivel de precios P1. IS se construye suponiendo que el déficit público G-T también está constante y que el saldo de la balanza comercial también está constante. ¿Esto para qué? Porque este equilibrio se va a modificar cuando alguna de estas variables exógenas, o las de LM o las de IS, se modifiquen. Entonces veamos qué ocurre cuando cambian estas variables exógenas, cómo se afecta el equilibrio. Vamos a partir de un punto de equilibrio doméstico interno, tal como Y2R2, y vamos a suponer que hay cambios en IS. Si observamos el gráfico de la izquierda, el cambio en IS se va a dar cuando cambien el déficit público o el saldo de la balanza comercial. Entonces, si IS se va a la derecha de arriba, será porque alguna de estas variables aumentó, como vimos en alguna diapositiva anterior. Luego, si IS se va hacia arriba porque aumentó el déficit público, por ejemplo, o porque se exporta más, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que el nivel de actividad económica aumenta y el nivel de la tasa de interés doméstica también aumenta. Es decir, que se va a dar para una mayor nivel de riqueza del país y una tasa de interés mayor. En general se da entonces que estos aumentos tienen un rol expansivo de la actividad económica. Cuando IS se va a la izquierda y abajo porque el déficit público disminuye o el saldo de la balanza comercial disminuye, entonces lo que vamos a tener es que el nuevo equilibrio se va a dar para un nivel de actividad menor y una tasa de interés menor. ¿Qué ocurre si lo que se modifica es la LM? ¿Por qué va a cambiar LM? Las variables exógenas de LM eran la cantidad nominal de dinero y el nivel general de precios. Entonces, si suponemos que LM se va hacia la derecha, esto pudo haber ocurrido porque la cantidad nominal de dinero aumentó o bien el nivel general de precios disminuyó. ¿Qué ocurre cuando acontecen estos fenómenos? LM se va hacia la derecha entonces y tenemos que el nuevo equilibrio se va a dar para un nivel de actividad económica mayor y una tasa de interés menor. Si esto tiene lógica en cuanto a que al haber mayor cantidad nominal de dinero, su oferta aumenta y en consecuencia su precio disminuye. Y por esto baja la tasa de interés. Y el equilibrio entonces se va a dar por una tasa de interés real menor y un nivel de actividad económica mayor. ¿Qué pasa si LM se va hacia la izquierda? Vamos a tener que el equilibrio se va a dar para un menor nivel de actividad económica y una tasa de interés mayor. Es decir, si el M se fue hacia la izquierda porque disminuyó la cantidad nominal de dinero, al hacerse más escaso este bien o esta mercancía, su precio, que es la tasa de interés, va a aumentar. Todo esto nos va a servir para definir una nueva función a la que vamos a llamar demanda global. Esta demanda global nos muestra pares de nivel de actividad económica y nivel general de precios. Es decir, que lo que vamos a suponer es que solamente va a variar el nivel general de precios para poder derivarla. Vamos a partir entonces de un equilibrio como el visto y lo que vamos a suponer es que el nivel general de precios cambia. ¿En qué función está reflejado el nivel general de precios? En la LM. Es decir, que vamos a suponer que esta LM está dada para un nivel general de precios
P2. Luego, en un gráfico inferior, vamos a poner el nivel de actividad económica en el eje de abscisas y el nivel general de precios en el eje de ordenadas. Vamos a proyectar ese nivel de actividad económica Y2 para ese precio y vamos a definir un primer punto de la demanda global. Vamos a suponer ahora que LM se va hacia la derecha. Si es un cambio en el nivel general de precios, para que LM se vaya hacia la derecha, lo que tiene que ocurrir es que el nivel general de precios disminuya. Si el nivel general de precios disminuye, LM se va hacia la derecha y vamos a tener entonces un nuevo nivel de precios menor, P1, y esto va a generar un nuevo equilibrio que nos va a definir un nuevo nivel de actividad económica para una nueva tasa de interés R1. Proyectamos este punto hacia el gráfico inferior y tenemos P1 y Y3, y este será otro punto de la demanda global. Supongamos ahora que la LM original se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el nivel general de precios aumenta. Al aumentar el nivel general de precios, entonces tenemos que LM se desplace hacia la izquierda y esto se va a dar para un nivel general de precios P3, generando un equilibrio doble prima para un nivel de actividad económica Y1 y para una tasa de interés mayor. Proyectamos estos puntos, un nivel general de precios mayor para Y1 y vamos a obtener otro punto de la demanda global. Así, uniendo estos puntos, vamos a tener que la demanda global es la unión de puntos de diferentes niveles generales de precios para diferentes niveles de actividad económica, de riqueza del país, teniendo en cuenta que en estos niveles generales de precios, de actividad económica, se da el equilibrio simultáneo entre IS y LM, es decir, que este nivel de actividad económica incluye entre las mercancías a tener en cuenta demandadas a cada nivel de precios, el dinero como una mercancía más. Partiendo entonces de nuestro gráfico de derivación de la demanda global y solo teniendo en cuenta dos funciones LM que tienen la misma cantidad nominal de dinero, M'1, y diferentes niveles generales de precio, vamos a determinar cuándo ocurren cambios en la demanda global. Estos cambios en la demanda global se van a generar cuando se modifiquen las variables exógenas que están incluidas en IS y en LM diferentes al nivel general de precios. Así vamos a suponer que hay cambios en LM debido a que cambia la cantidad nominal de dinero. Luego, entonces, si suponemos que la cantidad nominal de dinero aumenta, vamos a tener que las funciones LM descritas en el gráfico superior se van a desplazar hacia la derecha. A partir de la primera LM, entonces tendremos una segunda en línea verde, LM doble prima, y esta se va a dar para el mismo nivel general de precios de la LM anterior, o sea, P2, y para una cantidad nominal de dinero mayor denominada M2. Entonces, M'2 y P2. Luego, entonces, para ese nivel general de precios P2, vamos a tener el nivel de actividad económica Y'2. Entonces, proyectando el precio sub 2 hasta el nuevo nivel de actividad económica, encontraremos un punto de la nueva demanda global. Haciendo este mismo análisis para la segunda LM del gráfico original o LM', vamos a tener que esto se va a desplazar hacia la derecha, hacia la línea azul, y tendremos la LM triple prima, y esta se va a dar para una cantidad nominal de dinero mayor, M'2 y P sub 1.
¿sí? A partir de allí, entonces, determinamos el equilibrio E triple prima, determinamos el nivel de actividad económica, que será Y3 prima, y esto se va a dar para un nivel general de precios P sub 1. Luego proyectamos ese P sub 1 hacia la nueva línea del nivel de actividad económica y tendremos el otro punto de la demanda global. Uniendo estos puntos, entonces tenemos que la demanda global se desplaza hacia la derecha cuando la cantidad nominal de dinero aumenta. ¿Qué otros cambios pueden ocurrir en la demanda global? Cuando cambien los componentes de la IS, porque se modifica el déficit público o porque se modifica el saldo de la balanza comercial. Hemos derivado entonces nuestra primera demanda global y supondremos ahora que aumenta alguno de los componentes exógenos de la IS. Luego la función IS se irá hacia la derecha. Al ir hacia la derecha, como los componentes exógenos de LM no se modificaron, la cantidad nominal de dinero, vemos en qué puntos la nueva IS intersecta a las LM originales. Así vamos a tener E doble prima, que determina un nivel de actividad económica Y'2. Esto se va a dar entonces para P sub 2. Proyectamos ese P sub 2 hasta la línea vertical del nuevo nivel de actividad económica y tenemos un punto de la demanda global. Luego, en el segundo punto, donde IS, la nueva, intersecta a la segunda LM o LM', tendremos el segundo punto de equilibrio simultáneo entre IS y LM que se va a dar para P sub 1. Proyectamos ese punto y vamos a tener que esto se va a dar para Y'3. Luego tenemos entonces la demanda global que se ha desplazado hacia la derecha porque aumentó el saldo de la balanza comercial o aumentó el déficit público. Si ocurriera lo contrario, es decir, disminuye el saldo de la balanza comercial o disminuye el déficit público, la nueva IS se desplazaría hacia la izquierda y luego la demanda global también se desplazaría hacia la izquierda. Resumiendo entonces, podemos decir que la demanda global es una función que muestra las diferentes cantidades que se van a demandar de todas las mercancías de la economía, incluido el dinero entre ellas, para diferentes niveles generales de precios, dado cierto déficit público, cierto saldo de la balanza comercial y una cantidad nominal de dinero determinada. Cuando ocurren cambios en el nivel general de precios, entonces el nivel de actividad económica o la cantidad demandada disminuirá. Y si baja el nivel general de precios o existe un proceso deflacionario, entonces el nivel de actividad económica aumentará. Estos cambios son cambios en la cantidad demandada, manteniendo constante el déficit público, el saldo de la balanza comercial o el nivel de oferta monetaria nominal. Es decir, que lo que hacemos es mantener bajo la cláusula ceteris paribus estos tres últimos componentes de la demanda global. Estas serán entonces las variables exógenas de la demanda global. Y el movimiento es de un punto a otro sobre la misma función. Uno podría pensar que un proceso deflacionario podría aumentar el nivel de actividad económica en consecuencia si vemos esto, pero no necesariamente es así. Nos faltan algunos elementos para ver qué puede ocurrir si existe un proceso deflacionario. Si cambian las variables exógenas de esta función, las de IS, déficit público y saldo de la balanza comercial, si ambas aumentan, entonces IS se va a la derecha.
o si aumenta la cantidad nominal de dinero, LM se va hacia la derecha. Estos cambios lo que provocan es que toda la función de demanda global se traslade hacia la derecha o se produzca un aumento de la demanda. Cuando ocurre lo contrario, si disminuyen los componentes exógenos de la IS o disminuye la cantidad nominal de dinero, por los primeros IS será a la izquierda y por el último LM a la izquierda. Y estos elementos provocarán que la demanda global disminuya o bien que toda la función de demanda global se traslade hacia la izquierda. Existen mecanismos propios de los mercados ante algún tipo de desequilibrio que producen un ajuste automático para retornar al equilibrio. Supongamos que en la economía hay un exceso de demanda sobre oferta, suponiendo que el mercado de dinero está en equilibrio, es decir, que estamos en equilibrio en el mercado monetario y un exceso de demanda en el mercado real. Cuando ocurre esto, es decir, se demandan más bienes de los que se ofrece, van a aumentar los pedidos y en consecuencia van a disminuir, los stocks disponibles por las empresas que ahora tienen que vender las mercaderías, los bienes y servicios acumulados. Luego, lo que va a ocurrir es que ante este aumento de los pedidos y ante esta disminución de los stocks, tendrá que aumentar el ritmo de la producción. Si aumenta el ritmo de la producción, entonces vamos a tener que aumentar el producto, aumentar la riqueza del país. Luego, en el mercado monetario, esto lo que va a provocar es que la demanda motivo-transacción aumenten. Recuerden que había una dependencia directa entre el producto y el nivel de demanda motivo-transacción. Esto entonces, si hace que la demanda por este motivo aumente, toda la demanda de dinero aumentará y en consecuencia se provocará un desequilibrio en el mercado monetario porque habrá iliquidez, es decir, un exceso de demanda sobre la oferta real de dinero. ¿Qué ocurre cuando el mercado monetario presenta un desequilibrio? Recordemos que el mercado de los activos financieros es quien actuaba como auxilio ante el desequilibrio monetario para retornar al equilibrio. Es decir, que si tenemos que hay iliquidez, lo que se va a hacer es vender los activos financieros. Es decir, que va a aumentar su oferta. Al aumentar la oferta de activos financieros, su precio va a disminuir y recordemos que había una relación inversa entre el precio de los activos financieros y la tasa de interés. Entonces la tasa de interés va a aumentar. ¿Qué efectos tiene este aumento en la tasa de interés en nuestros mercados? Por el lado del mercado de bienes vamos a tener que si la tasa de interés aumenta, al existir una relación inversa con la inversión, esta disminuirá. Luego, si disminuye la inversión, la demanda agregada va a disminuir, ya que la inversión era uno de sus componentes, y luego tendremos que en la inecuación inicial de nuestro problema, vamos a tener que se reduce el miembro mayor. Luego se recompondrá el equilibrio, es decir, que la demanda y la oferta agregadas estarán iguales. Por el lado del mercado monetario, si la tasa de interés aumentó, de acuerdo a lo que nos dice la última flecha de la línea vertical del medio, tenemos que la demanda motivo especulación va a disminuir. Recordemos que dependía inversamente. Luego, la demanda de dinero disminuirá y en consecuencia, al ser el miembro más grande o mayor en la inequidad o en el desequilibrio monetario, retornaremos al equilibrio en este mercado de dinero. Este proceso de ajuste automático también ustedes pueden encontrar cómo retornar al equilibrio en caso de que en lugar de haber partido un exceso de demanda, partan de un exceso de oferta. Recordemos que este ajuste automático se da cuando los mercados actúan libremente, pero ante problemas que no son
coyunturales, sino estructurales, que tienen que ver con concentración de la economía, es decir, mercados monopólicos u oligopólicos, es el Estado el que tendrá que intervenir con todas las herramientas que tiene a su disposición, tanto monetarias como fiscales, para poder encontrar el equilibrio o tender a alcanzarlo. Incorporaremos a nuestro análisis al sector externo. Recordemos que el sector externo se representaba a través de la función BB. Esta función BB representaba entonces el equilibrio entre las exportaciones más las entradas netas de capital que se igualaban a las importaciones. Es decir, que era el nivel de actividad económica y tasa de interés real que hacía que el total de las importaciones fueran financiadas por el producto de las exportaciones y las entradas netas de capital. Esta función BB se representaba por una línea recta con pendiente positiva y nos mostraba entonces niveles de actividad económica y tasa de interés real que provocaban el equilibrio del sector externo o el balance comercial, el balance de pagos igual a cero, dado cierto saldo de la balanza comercial. Dijimos que esta función BB dividía el plano en dos sectores. A la derecha y arriba existía un superávit externo o el producto de las divisas obtenidas por exportaciones más entradas netas de capital superaba a las necesarias para poder financiar al total de las importaciones, y por debajo de la BB ocurría lo contrario, es decir, que el producto de exportaciones más entradas netas de capital no alcanzaban para financiar las importaciones y en este caso el país tenía una situación de déficit externo. Esta BB se desplazaba hacia la derecha y abajo o hacia la izquierda y arriba cuando el saldo de la balanza comercial, que es la variable exógena en esta construcción, se modificaba. Así, se movía hacia abajo y a la derecha cuando el saldo de la balanza comercial aumenta, lo que es lo mismo, las exportaciones aumentan o disminuyen las importaciones. Y ocurría lo contrario cuando BB se desplaza a la izquierda y arriba porque disminuyen las exportaciones y o aumentan las importaciones. En este último caso, entonces, cuando se desplaza hacia la izquierda, vamos a tener que la zona de déficit externo se va a ampliar, la zona que está por debajo de esta función. ¿Qué pasa cuando a esta función BB la superponemos a nuestro gráfico del equilibrio interno o doméstico? Nosotros obtuvimos el equilibrio interno doméstico a partir de superponer IS y LM y dijimos que ese punto E definía la tasa de interés doméstica. Y en ese punto determinábamos el nivel de producto de equilibrio doméstico. ¿Qué ocurre si la función LM pasa por este punto? Dijimos que el hecho de que las entradas netas de capital dependan de la tasa de interés doméstica comparada con la tasa de interés internacional provocará el movimiento de capitales. En este caso, para el nivel de actividad económica Y sub E, la tasa de interés doméstica coincide con el punto de la BB en ese punto, es decir, que en ese punto no habrá movimiento de capitales. ¿Qué ocurre si, es decir, que acá tendremos equilibrio interno y externo simultáneamente? Si nosotros nos ubicamos en una BB como esta, tenemos que el equilibrio interno E determina una tasa de interés doméstica RE. ¿A cuánto es igual la tasa de interés internacional? Este dato nos lo va a dar la función BB para el nivel de actividad económica del equilibrio interno. Entonces, en Y sub B tendremos que la tasa de interés internacional estará por debajo, por lo que habrá equilibrio interno
pero al ser la tasa de interés doméstica mayor, vamos a tener superávit externo. Luego la tasa de interés internacional estará en ese punto. Entonces, ante la comparación, tenemos que la tasa de interés doméstica supera la tasa de interés internacional, luego va a haber movimiento de capitales o entrada de capitales. Si la BB estuviese por arriba y hacemos la misma comparación, tenemos que el equilibrio interno está para una tasa de interés doméstica inferior a la tasa de interés internacional. O sea que en E estamos con equilibrio interno, pero con déficit externo. Luego, entonces, para medir la tasa de interés internacional, proyectamos ese nivel de actividad doméstica de equilibrio hasta la BB y podemos medir la tasa de interés internacional. Vemos que esta nueva tasa de interés internacional supera la tasa de interés doméstica. Es decir, que R doméstica es menor a la tasa de interés internacional, luego habrá salida de capitales. Como dijimos precedentemente, ¿en qué punto cesa este movimiento de capitales, que es llevarnos al equilibrio interno y coincidente con el equilibrio externo? Cuando las dos tasas coincidan. ¿Y en qué punto se va a dar esto? En E con la función BB negra. Es decir, que esa tasa de interés doméstica tiene que coincidir con la tasa de interés que se derive de la función BB para ese nivel de actividad económica. Luego, en ese punto, la tasa de interés doméstica será igual a la tasa de interés internacional y en ese punto habremos alcanzado simultáneamente el equilibrio interno y externo. ¿Qué ocurre cuando existe cierto desequilibrio y cómo se alcanza en una economía? Esto va a depender del sistema de tipo de cambio que haya adoptado el país o la economía que estemos analizando. Vamos a partir entonces de analizar qué ocurre ante un desequilibrio cuando el país tiene tipo de cambio fijo. Dijimos que cuando el tipo de cambio es fijo, el valor de la divisa o la cotización la determina la autoridad cambiaria, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina. Y todo el movimiento de divisas se canaliza a través del Banco Central. Luego, si partimos de un punto como el que nos muestra el gráfico, vemos que estamos en una situación de equilibrio interno en E, pero no coincide con el equilibrio externo, ya que la función BB está por debajo, es decir, que estamos en una zona de superávit externo. También, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, si determinamos cuál es la tasa de interés interna y cuál es la tasa de interés externa o internacional, vemos que la tasa de interés interna o doméstica R sub E supera a la tasa de interés internacional. ¿Qué ocurre entonces, de acuerdo a lo visto, cuando tenemos una diferencia en este sentido de tasas de interés? Si tenemos que la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional, quiere decir que los fondos financieros van a recibir mayor premio, mayor retribución o mayor rendimiento ubicándose en plazas financieras locales, por lo que habrá ingreso de capitales o entrada de capitales. Cuando entran estos capitales, que son divisas provenientes del resto del mundo, estas divisas se venden al Banco Central. Si el Banco Central entonces recibe mayor cantidad de divisas, sus reservas internacionales aumentarán. Como vimos al analizar la economía monetaria, la escuela monetarista, las reservas internacionales resultaban ser una de las variables que inciden en la cantidad nominal de dinero y esa dependencia era directa, es decir, que si aumentan las reservas internacionales, aumentará la cantidad nominal de dinero. Al aumentar la cantidad nominal de dinero, y si estamos en equilibrio monetario, pasaremos a tener un desequilibrio porque ahora va a haber exceso de liquidez, aumenta la cantidad, la oferta real de dinero respecto de la demanda real de dinero.
Dijimos que cuando hay exceso de liquidez, lo que se va a hacer, como sobran billetes y monedas, se van a comprar activos financieros, que va a ser la manera de compensar este desequilibrio en el mercado monetario. Al comprar activos financieros aumentan su demanda. Al aumentar la demanda de activos financieros, como todos los mercados, cuando su demanda aumenta, su precio va a aumentar. Al aumentar el precio de los activos financieros, la tasa de interés doméstica va a disminuir y así el desequilibrio inicial del cual partimos, al tener que el miembro mayor se reduce, vamos a tener que las tasas de interés doméstica e internacional se igualarán. Si nosotros recorremos todo este esquema lógico, buscando las variables que se modificaron y que son las variables exógenas a nuestras funciones IS, L, M y BB, podemos ver que en este camino la única variable exógena que se ha modificado es la cantidad nominal de dinero que va a afectar a la LM. Y si aumenta la cantidad nominal de dinero, dijimos que LM se va a desplazar hacia la derecha. Luego entonces, haciendo en el gráfico mostrando este desplazamiento, tendremos que LM se desplaza hacia la derecha hasta alcanzar este equilibrio simultáneo tanto doméstico como internacional. Y entonces en E' tendremos que aumentó el nivel de actividad económica, que la tasa de interés doméstica disminuyó, pero ahora esa tasa de interés doméstica coincide con la tasa de interés internacional, que es la que nos define la función BB. ¿Qué hubiese pasado si el país, en lugar de tener tipo de cambio fijo, tiene tipo de cambio libre o flexible? Recordemos que cuando el tipo de cambio es flexible, su valor, su cotización, se determina en el mercado, a partir de la demanda y oferta de divisas, que recuerden que dependían de exportaciones, importaciones y de los movimientos de capitales. Vamos a partir de la misma situación que la del gráfico de la izquierda, es decir, equilibrio interno o doméstico en E, pero superávit externo. Tasa de interés doméstica superior a la tasa de interés internacional. Nuevamente van a entrar capitales porque su rendimiento es mayor en el país que en el resto del mundo, pero ahora esos capitales, que son divisas, se van a canalizar por el mercado de divisas. Es decir, que lo que se modificará será la oferta de divisas o de dólares, que al haber entrado capitales, aumentará la oferta. Si aumenta la oferta, se hace menos escaso este bien o más abundante este bien, lo que va a pasar es que su precio disminuya. El precio era tita, tipo de cambio o cotización. ¿En qué variables tiene incidencia el tipo de cambio? Recuerden que era una de las variables que incidían tanto en exportaciones como en importaciones. Si bajaba el tipo de cambio, disminuían las exportaciones y aumentaban las importaciones. Luego, entonces, el saldo de la balanza comercial se reducirá. Si se reduce el saldo de la balanza comercial, tendremos que el nivel de actividad económica bajará. En consecuencia, la demanda motivo transacción va a disminuir. Luego, toda la demanda de dinero se hará menor y luego tendremos que el mercado de dinero presentará un desequilibrio, donde habrá un exceso de liquidez. Nuevamente, existen más billetes y monedas, más oferta monetaria que la requerida por los demandantes. Entonces, se comprarán activos financieros, aumentará su precio, bajará la tasa de interés hasta que se igualen tasa de interés doméstica con tasa de interés internacional. Nuevamente, recorriendo este camino crítico, tenemos que la variable o las variables que determinan exógenamente algunas de nuestras funciones, en este caso es el saldo de la balanza comercial, que es variable exógena tanto de IS como de BB. De manera tal que si han bajado
ha disminuido el saldo de la balanza comercial, dijimos que IS se irá hacia abajo y a la izquierda y BB será arriba y a la izquierda. Ambas funciones se van hacia la izquierda. Luego, entonces, tendremos que desplazar estas funciones hasta encontrar el nuevo equilibrio. Lo que haremos entonces será desplazar la IS hasta la izquierda y luego buscamos el punto donde IS toca a la LM y por ese punto proyectaremos la BB y en este nuevo E' encontraremos el nivel de actividad económica de equilibrio Y'E y la nueva tasa de interés doméstica que coincide con la tasa de interés internacional en tanto IS, LM y BB coinciden en el mismo punto. Queda para ustedes analizar el caso donde inicialmente la tasa de interés internacional sea superior a la tasa de interés doméstica tanto para el tipo de cambio fijo como para el tipo de cambio flexible. Y con esto damos por terminada la unidad número 7 de macroeconomía.